Hola, soy Santiago Naranjo y mi pregunta es ¿por qué algunas producciones las doblan? Yo también tomo el control. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. En la industria audiovisual, el idioma español está presente en los diálogos de los personajes y gracias a los subtítulos o al doblaje. La mayor parte de las películas comerciales que llegan a Colombia están dobladas y subtituladas. La versión doblada generalmente proviene de empresas mexicanas y algunas otras de Colombia, Argentina, Venezuela o Chile. Los exhibidores las reciben y deciden cuál presentan en sus teatros. En televisión por cable, algunos canales decidieron presentar todas sus series y películas dobladas al español para el público de América Latina, basados en estudios de mercado. En cuanto a la televisión pública, por su tipo de contenidos, están en español o bien subtitulados. Por ejemplo, en Canal 13, las 3 temporadas emitidas de El Buen Vivir cuentan con subtítulos de apoyo con una interpretación de las lenguas indígenas, preservando así su sentido y oralidad. Hola, bienvenidos a Toma el Control. Gracias a nuestro televidente por su pregunta. Muchos programas en Colombia se doblan y otros tienen subtítulos. ¿Pero por qué? Iniciemos por definir qué es doblaje. Doblaje es el proceso de grabar o sustituir voces en lo audiovisual. Para su internacionalización, los diálogos hablados por los actores en un idioma original se sustituyen por otros diálogos similares en otro idioma como el español. Recordemos que por estos días celebramos el Día del Idioma. El español es la segunda lengua del mundo. Eso quiere decir que para la industria audiovisual es muy importante que los distintos contenidos lleguen a miles de personas que hablan o leen en español. Para entender cómo se hace el doblaje en Colombia, hablamos con un experto director en doblaje. Ya nos vemos. Te presentamos a las personas detrás de nuestra pantalla. Esto es Casting 13. Hey amigos, ¿cómo van? Esta es la sala de postproducción de audio de Canal 13. Bienvenidos. Nuestras audiencias. Bueno, yo soy un bogotano de 34 años. Nací aquí en Bogotá ya. Llevo viviendo varios años aquí en la ciudad. Viví un tiempo en Tunja, donde tuve como el acercamiento principal a los medios en cosas que hice en el colegio. Y bueno, desde siempre aquí ya, hace algún tiempo ya aquí en el canal, haciendo la labor de postproducción de audio. Aquí en la sala de Pro Tools, lo que hacemos es afianzar y dejar con estándar de emisión las producciones que lleguen aquí a la sala, ya sea cosas que se hagan para in-house, para autopromos, para cualquier contenido de las producciones del canal. Y lo que hacemos es dar esa pincelada final para que las cosas queden con un estándar y como con requerimientos técnicos adecuados para la emisión. También hacemos diseño de piezas sonoras, diseño musical y propuesta para audiovisual. Desde que estaba en el colegio tuve una gran afinidad por los números, por la física, por las matemáticas y mi otra gran pasión desde adolescente ha sido la música. Entonces siempre traté como de buscar una mezcla ahí de esas dos cosas y por la época en la que salí del colegio pues se presentaba un pensum interesante de ingeniería de sonido en la Universidad de San Buenaventura. Y muchos tips de estas personas que conocí a lo largo de mi vida profesional pues me empecé a interesar por la locución que tiene como muchas cosas para tener en cuenta, ¿no? Tiene como actuación, modulación, interpretación y se me hace que son cosas que he venido aprendiendo con el paso del tiempo y que quiero seguir como mejorando y qué mejor oportunidad que esta que ser la voz de Chris, que ya viene siendo como la voz tal vez más importante del canal. Santiago estudió cine,
ha dirigido videos musicales, comerciales y series de televisión. El año pasado realizó esta serie, con la participación de importantes chefs nacionales, y por eso acudimos a Santiago para hablar sobre el gran éxito de los programas gastronómicos. Bueno, pues ha sido una experiencia muy linda, sobre todo porque desde mi profesión siempre he sentido que el sonido es la mitad de la imagen, ¿no? Y en el mundo en el que trabajamos pues es algo increíblemente importante. Y más en este caso cuando es un aspecto incluyente, ¿no? Cuando somos una televisión que hace producción incluyente, entonces siento que le da mucho valor a mi trabajo y que como que llena una casilla que siempre quise llenar como dentro de mi vida profesional, que es el tener en cuenta a los demás. Y me parece que es algo que estamos logrando en Toma el Control con el doblaje de la voz de Chris. Creo que lo que estoy sintiendo ahorita es como mucha gratitud y mucha necesidad de sacar adelante un proyecto como este porque siento que es a lo que le debe apostar la televisión, ¿no? Hola, yo soy David y yo hago la locución y el doblaje de voz de Cristian. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Henry, te estábamos buscando porque queremos invitarte en Toma el Control a que charlemos sobre el doblaje. Me parece un tema muy interesante y quisiéramos saber si nos podrías regalar un poco de tu tiempo. Perfecto, qué emoción saber que vienes a nuestra compañía Centauro Comunicaciones, una compañía dedicada al doblaje de películas y documentales. Con mucho gusto, acompáñenos. Me encuentro con Henry Pérez. Él es el director de doblaje, casting y producción de Centauro Comunicaciones. Hace más de 30 años pertenece a la industria del doblaje. Y es tal vez la persona más idónea para aclararnos nuestras dudas. Aquí lo tenemos. Bienvenido, Henry. Gracias por estar con nosotros. Queremos el día de hoy explicarle a los televidentes por qué algunas producciones se doblan. ¿Cuál es la necesidad o el propósito de hacer esto? Bueno, algunas producciones se mandan doblar a las casas dobladoras. También se maneja como un plan de negocio, ¿no? Es decir, son producciones que hay que verlas en toda la parte latinoamericana, ¿sí? Entonces, para no escucharlas en el idioma original, entonces las empresas las mandan doblar al español latino. Qué buenos datos, Henry. Muchas gracias. Ahora quisiera que para dar un preámbulo a esta entrevista y con el ánimo de explicarle a nuestros televidentes sobre el doblaje, quisiéramos saber qué es el doblaje y cuál es su importancia. El doblaje es digamos, cambiar los audios originales de alguna productora o de algún programa que estemos doblando, llámese una película o un documental, por audios al español latinoamericano o español neutro. Durante el curso de la investigación, pudimos finalmente acusar a Van Callis del asesinato de April Millsap. Ok. Con el fin de que lo oigamos en muchos países en Latinoamérica, unificando un idioma que sea un idioma universal. Oye, y quisiera saber algo en relación a lo que ya habías mencionado, acerca de los acentos, más específicamente del acento neutro. Contemos un poco más de esto, por favor. Digamos que el acento neutro no existe en ninguna parte del mundo, ¿sí? En el habla hispana lo que tratamos de hacer es quitar un poco, digamos, los regionalismos y colocar la voz mucho más neutra, digamos. Si estamos hablando en argentino, pues ellos también tratan de neutralizar, digamos, los dialectos de ellos. Si hablamos en chileno, también tratan de quitar un poco el regionalismo de ellos,
¿sí? También porque en esos países también se hace doblaje, igual que en Colombia, ¿sí? Y en Colombia también cantamos, ¿no? Generalmente los bogotanos tratamos de cantar los finales, entonces lo que tratamos de hacer es neutralizar esos cantos y tratarlo de hacer y de unificar, ¿sí? Que sea un español unificado para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sería muy cansón, por ejemplo, escuchar los Avengers chilenos o ecuatorianos o lo mismo puede ser mexicano, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es un acento neutro, quitando esos regionalismos, esos cantos que suelen ser de los países donde nacimos, y lo colocamos más neutro para que se escuche melódicamente bien, ¿sí? O sea, lo que llamamos un neutro. ¿Crees que jugaste bien? Esta aventura tuya puso en riesgo el equipo. Arjun, ¿qué te dije que hicieras? Qué interesante. Así me surge otra pregunta sobre este tema y es, ¿cómo ha evolucionado el doblaje en Colombia y a su vez, cómo está la industria del doblaje en el país en comparación a Brasil, Chile y España? ¿Cuál es tu percepción? Si comparamos, por ejemplo, Brasil con México o Colombia con Brasil o Colombia con España, digamos que son 3 puntos totalmente diferentes, ¿no? Anteriormente teníamos mucho miedo en enfrentar a un mexicano, digamos que es un gran doblador, en el caso de Pepe Toño Macías, en el caso de Mario Castañeda, en el caso de Humberto Vélez, y toda esta gente ha venido a Colombia a dictarnos talleres, a dictarnos conferencias de cuales pues hemos aprendido. Ellos también se han ido un poco asombrados de la calidad que tenemos, de la inteligencia que sabemos que es un sincronismo, que es un actor de doblaje, ¿no? Un actor de doblaje pues tiene que estudiar interpretación, es parte de la carrera en su mayoría de artes escénicas. Muy interesante todo esto que nos comentas. Me gustaría preguntarte ahora, ¿cuáles son las etapas para el doblaje de un producto audiovisual? Y las personas que participan en cada una de estas etapas, dentro de ese juego de roles, ¿qué se tiene en este campo del doblaje? Tienen unas plataformas, ¿sí? Esas plataformas, primero que todo entra el departamento de traducción. Entonces entra un cajoncito, saca la película, saca el libreto y lo mandamos a traducir. Acá hay un departamento de traducción. Manejamos más o menos entre unas 10 lenguas, 10 digamos, traducciones. Hacemos la adaptación de textos, que tiene que ser muy profesional. Se manda al cliente, en este caso puede ser Netflix, Discovery, la Warner, bueno, estas grandes empresas que le trabajamos. Adaptamos los arreglos que nos mandan, pasa el programa a casting, ¿sí? En casting ya lo desglosamos. Entonces vamos a ver cuántos personajes salen, cuál va a ser el personaje principal. Distribuimos toda la película, ¿sí? Desde la edad, desde un niño de 5 años hasta un señor de 70, tenemos toda la gama de voces, entonces los desarrollamos de esa forma. Se le asigna a un director ese proyecto y se le asigna a un ingeniero. Y ahí comenzamos a hacer la toma de voz. Cuando tenemos el doblaje final, entonces el ingeniero que está ahí lo sincroniza. O sea, sincronizar muy bien el movimiento de labios. De ahí pasamos a un departamento que se llama QC, se llama Control de Calidad. Pasa a mezclas. Mezclas coge la banda sonora que nos manden, ¿sí? Sea 2.0 o 5.1. Hace la mezcla total y ya se envía otra vez al cliente en Miami. Ese es como el rol, como los puntos importantes para hacer un buen doblaje. Son muchas las personas las que están detrás del doblaje. Nos abre muchísimo el panorama lo que nos comentas. Ahora quisiera continuar hablando del doblaje latino versus el doblaje español. Por ejemplo, en Colombia se prefiere el doblaje latino y eso me hace surgir una curiosidad. ¿Por qué será que nos gusta más el doblaje latino? Digamos, los colombianismos. No podemos decir un colombianismo porque pues en Chile, en Argentina o en Ecuador va a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, tratamos de quitarlos. Nosotros en el doblaje que hacemos específicamente es un doblaje muy respetuoso
y con las características pues, que nos dice el cliente, ¿no? Doblamos mucho para cadenas infantiles donde pues tiene que ser unas palabras muy bien puestas, no se puede decir, ellos nos mandan un glosario, ¿no? Las grandes empresas, un glosario de palabras, las cuales no debemos decir, las cuales sí están aceptadas para el proyecto de ellos. Con todo este tema del doblaje, quisiera saber cuáles son esas dificultades que surgen al momento de hacer un doblaje. Con tu experiencia en este campo, ¿qué has podido ver o identificar? La dicción. Para hacer un buen doblaje necesitamos hablar muy bien, tener una muy buena dicción, ¿sí? Hay gente que tiene unas voces estupendas, unas voces muy bonitas, pero tenemos problemas con la R, tenemos problemas con la S, tenemos problemas de entonación. Otro es la fuerza, ¿no? La fuerza que tenemos que tener frente al micrófono. Hay gente que tiene todo el entusiasmo del mundo, pero no le da con la voz. De resto no, cualquier persona, desde que tenga una muy buena dicción, tenga un color de voz bien chévere, puede hacer doblaje. Desde que estudie y se prepare, puede hacer un buen doblaje. Henry, me gustaría saber sobre el tema de los niños que hacen doblaje. ¿Cómo enseñamos a estos niños a que desde muy temprana edad tengan una buena dicción? ¿O lo que hacemos es tomar a personas mayores para que hagan voces de niños? Los niños no toman ningún taller. Los niños son unas esponjas. Los niños, uno les dice a ellos, además tienen una voz blanca que no tienen problemas, ¿no? Los niños son muy espontáneos. Los niños, uno le dice, bueno, vamos a decir esta frase, ellos la captan y le dicen, se la dicen como debe ser. Uno trabaja con el dedito, cuando yo bajo el dedo entras, ellos entran y queda perfecto. Hola a todos mis perrividentes, estamos en Fútbol Ilustrado, según Miguelito. Hace muchísimo tiempo, en 1950, se jugaba la final del Mundial en el Estadio Maracaná. Pelé y su papá esperaban que Brasil se quedara con la copa, pero el equipo uruguayo les ganó en un partidazo. Ahora ese partido lo conocen como el Maracanazo. Bien, hay niños que están estudiando teatro, hay niños que están estudiando todo lo que es artes, ¿no? Bailarines, son danzas, teatro. Hay niños que estudian, digamos, toda esta clase de trabajo vocal, ¿sí? Y esos niños para nosotros son los propios, ¿sí? Digamos así, que nos ayudan bastante a este tema y los vamos preparando. Ya después de que ellos se familiaricen con el director, con los estudios, que todo el mundo los saluda, hola Nico, hola Jerónimo, tal. Entonces ellos, ¿qué hubo? ¿Qué vas a hacer? Tal cosa. Entran de una, ¿sí? Esos niños se vuelven unos locos en el doblaje, son unos voladores como decimos nosotros. Henry, ya para despedirnos, desde tu mirada profesional y desde tu conocimiento en este mundo del doblaje, en Colombia, ¿cómo ves el futuro de este campo? Colombia va a seguir creciendo en doblaje, muchísimo, estamos muy bien, al lado de grandes compañías, al lado de grandes empresas de doblaje como en Argentina, Chile, México. Ha evolucionado muchísimo el doblaje en Colombia. Comenzamos con 6 actores, 10 actores, hoy en día tenemos más de 180 actores. En su mayoría, lo bonito de hoy en día del doblaje es que estos chicos son universitarios, todos, ¿sí? ¿Por qué no teníamos una conversación con México? Porque ellos, pues la pronunciación de los nombres en México en inglés eran perfectas. Nosotros nos frenábamos un poquito para decir esa dicción. Hoy en día no, hoy en día fluye completamente, entonces quiere decir que nos hemos educado, que nos hemos preparado para estos grandes retos que tenemos. Henry, pues muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y tu espacio. Desde Toma el Control agradecemos tu compañía. Quedamos fascinados con este mundo del doblaje. Y vean ustedes lo bonito que se hace y lo profesional que estamos ya nosotros trabajando en esto. Así que un abrazo y cuando quieran volver. No es un daño en su televisor, es un problema nuestro. Son las fallas de origen. Hoy en Fallas de Origen aclaramos la siguiente solicitud.
Cordial saludo. Quiero saber si existe la posibilidad de ver el segundo capítulo de la serie AK Zombie Ataque Cibernético, el cual asumo fue transmitido el 13 de octubre. Por temas personales no lo pude ver. Por otra parte, en el primer capítulo emitido el pasado miércoles 6 de octubre solo duró 19 minutos. Y en la programación y en el live emitido dijeron que la duración era de media hora. Además que el corte fue bastante abrupto. Gracias. Gracias por escribirnos y le ofrecemos a nuestro televidente disculpas si esto le ha presentado algún inconveniente. Les cuento que la serie AK Zombie, Ataque Cibernético, tiene una duración promedio por capítulo de 5 minutos. El año pasado, cada miércoles a las 10 de la noche, se emitían hasta 3 capítulos seguidos, pues solo teníamos autorización de emitir la serie una sola vez. Actualmente, en el 2022, tenemos la licencia para nuevamente colocarla en nuestra programación. Así que pronto estará en la pantalla de Canal 13. Los invito a consultar la página web de Canal 13 donde actualizamos los horarios de cada programa. Esperamos que continúen conectados con nosotros. ¡Saludos! Aprovechemos que hay solecito y conversamos aquí, sí, Cristian. Te invito a sentarte ahí. El día de hoy me encuentro con Pablo Mora Calderón. Él es director de las 3 temporadas de la serie El Buen Vivir. Es antropólogo, maestro, investigador y asesor de colectivos de comunicación audiovisual comunitarios e indígenas. Pablo, bienvenido a Toma el Control y gracias por aceptarnos en tu casa. Queremos decirte que es muy bonita y nos sentimos muy cómodos con tu recibimiento. No, Cristian, gracias a ti por venir. Gracias, Pablo. Quisiéramos que por favor le recordemos a las audiencias un poco de la serie El Buen Vivir. ¿De qué se trataba esta producción? Y de paso, que nos cuentes un poco por qué El Buen Vivir. ¿Cuánto tiempo duró la serie y en qué se encuentra en este momento? Bien, El Buen Vivir es una serie para televisión realizada enteramente por colectivos de comunicación indígena del país, que busca poner el énfasis en la noción de bienestar o de buen vivir o bien vivir. Eman gwejinari nibini kaima ik mamunari nalpari riga gusi zojana kinkri sakuku mamu gini chizenuga nekase wasijame mamse wasainu paznan. ¡Qué interesante! ¿Por qué tomaron la decisión de llamar esta serie El Buen Vivir? ¿Tiene que ver con algún concepto o por las características de las comunidades que hicieron parte del proyecto? El Buen Vivir se volvió un concepto originado, digamos, en otras latitudes, en Bolivia y en Ecuador, que da cuenta, digamos, de las nociones del vivir sano de ciertos pueblos indígenas. Pero cada pueblo indígena, como cada pueblo en general en el mundo, tiene su propia noción de bienestar, ¿no? De lo que es vivir bien. Parece redundante, pero nos parece que lo importante aquí es conocer a profundidad, dentro del poco espacio que nos da la televisión, ese pensamiento sobre la manera en que los pueblos indígenas han enfrentado su relación con la naturaleza, con los espíritus, con la comida, con la salud. ¡Qué curioso, Pablo! Y está muy interesante todo lo que nos cuentas. Sabemos que esta serie tiene subtitulación para que todos la podamos entender. Y eso me genera una curiosidad, el saber
por qué se dedicó subtitulación en lugar de doblaje? Hay muchas maneras de responderlo. Una de ellas es que la sociedad colombiana en general, la teleaudiencia, desconoce la enorme riqueza lingüística que tenemos gracias a los pueblos indígenas. Aquí hay más o menos unas 60 y pico lenguas habladas por indígenas. Y nosotros no tenemos ni idea de cómo suenan, qué dicen, qué significan, ¿no? De manera que la primera apuesta para una teleaudiencia no indígena es que ellos puedan entender esa lengua. Hay dos caminos, como tú dices, la subtitulación o el doblaje. Es importante escuchar, es importante saber cómo suena esa lengua o esas múltiples lenguas, ¿cierto? Entonces no quisimos imponerle una voz que no es la propia para que la audiencia pudiera comprender. Entonces, ¿cuál es el camino? La subtitulación al español. Eso también tiene unos peligros. Subtitular también significa que quien no sabe leer no puede comprender. Y sabemos que en este país todavía hay una gran cuota de analfabetismo. Ya para ir cerrando, me gustaría saber cómo fue el trabajo en tu equipo, cómo fue la relación con las personas de los pueblos indígenas, cómo hicieron para poderse comunicar con ellos. Nosotros aprendemos más rápidamente inglés que una lengua nativa. Y yo pregunto por qué la sociedad colombiana está de espaldas a la riqueza lingüística de los pueblos indígenas. ¿Por qué no somos capaces de dominar por lo menos una de las 60 y tantas lenguas que hay en Colombia? Y de esa manera pudiéramos, digamos, acercarnos más y aprender más de ellos, que es lo que nos está ocurriendo en este país, ¿no? Nos has ayudado a entender muchísimo más este concepto de el buen vivir y de lo que implica para las audiencias y los pueblos indígenas, además del valor cultural tan grande de este patrimonio lingüístico que se tiene en el territorio entre los pueblos nativos. Quisiera darte las gracias por acompañarnos este rato en Toma el Control. No, gracias a ti. Muchas gracias, Cristian. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. El doblaje de películas surgió en Europa a finales de los años 20 y comienzos de los 30, con fines de censura. En Colombia conviven las técnicas de la subtitulación y el doblaje dentro del sector audiovisual. Nuestro país se destaca por tener excelentes actores de doblaje y locutores. Los doblajes mexicanos han sido calificados como los mejores en Latinoamérica, al utilizar un español neutro y mejorar el diálogo. Espero que todos hayan aprendido más acerca del doblaje. Hoy vimos elementos y temas muy importantes alrededor de esta industria que se expande a través de distintas herramientas. Colombia espera continuar su buen camino en el doblaje y poder llegar al nivel de otros países donde el doblaje es una profesión bastante reconocida. Me despido por hoy y recuerden que nuestro correo es defensor@canal13.com.co para que nos escriban sus dudas, sugerencias, inquietudes, peticiones, lo que quieran. Estén pendientes y nos vemos pronto.